Buenas noches, estimados amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Marco Antonio Puerta de Instituto La Moneda, como siempre, para tratar temas sobre bolsa de valores. En esta oportunidad vamos a tener el tema declaración y pago de impuestos por inversiones en la bolsa de valores. Y para eso vamos a tener a Rafael Varela, que es especialista en este tema y también, dicho sea de paso, ha sido alumno nuestro en nuestros cursos de bolsa de valores. Él me acaba de indicar que está entrando a la sala. Por favor, unos instantes, porque se le reseteó el módem y ya está ingresando. Así que, por favor, unos instantes y empezamos con el webinar. Listo. Muy buenas noches, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Acá, Encantado de tenerte aquí y que comentarle a los participantes que tú en alguna oportunidad, ya hace un año, si mal no recuerdo, también nos diste un webinar bastante ilustrativo sobre el mismo tema, declaración y pago de impuestos relacionados con el tema de la bolsa de valores. Así que en vista de la acogida que tuvimos en aquella oportunidad, estamos nuevamente realizando el tema con, digamos, las actualizaciones que conlleva todo esto y también con nuevos participantes Raizo, en este webinar. Perfecto, entonces cortamos. te cedo la administración de sí, la sala para que tú puedas directamente manejarla. Ahí está. lis- listo. Ya, Adelante. ok. Primero que todo, buenas noches. Me dan un minuto, por favor, para poder poner la presentación. Acá está. Listo. Listo. Eh, ¿Me indican si se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Ok, ok, perfecto. Ya, primero que todo, buenas noches por la invitación de poder brindarles parte de mi conocimiento, ¿no? Académico, mi experiencia de, bueno, de años en esos temas de impuestos, ¿no? Yo soy de origen de profesión contador público y, bueno, tengo un magíster en tributación y política fiscal. Como podrán apreciar, me dedico mucho tiempo al tema de impuestos, porque mi primer empleo como contador fue justamente en la SUNAT hace muchos años y trabajé ahí por 14 años. Y en la actualidad ya me estoy dedicando, digamos, a la asesoría en el sector privado, ¿no? Ya, eso es como resumen, digamos, de mi experiencia, digamos. El día de hoy les he preparado un webinar muy similar al que di hace un año atrás, ya, pero claro, con las actualizaciones y un poco con el entendimiento mucho mejor, digamos, de cómo funciona, ¿no? Los mercados de valores, porque eh, como van a poder apreciar en la presentación, existen unas particularidades, ¿no? Sobre el tratamiento tributario que puede tener una ganancia de capital que puede ser del mismo instrumento, ¿no? O sea, por ejemplo, si ustedes hacen una inversión en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Sobre un ETF, ¿no? Que ustedes van a ver que va a haber una diferenciación entre hacer esa inversión a través de la Bolsa de Valores de Lima o hacer esa inversión directamente a través de un broker americano, ¿no? Como TD Ameritrade, ¿no? Siempre va a haber esa distinción, ¿no? Ya, entonces, el día de hoy, bueno, en principio este es un webinar informativo, ¿no? Ustedes saben de que, bueno,
por mi experiencia en temas tributarios, siempre cuando existe, digamos, una definición de criterios en ciertos temas tributarios, esto siempre es analizado por la Administración Tributaria, que es la SUNAT, ¿no? Entonces, puede haber por ahí, digamos, interpretaciones que pueden ser distintas, digamos, a lo que yo pueda decirles hoy día, en especial sobre un tema que voy a tratar al final, ¿no? Sobre el tema de las inversiones, por ejemplo, en los criptoactivos, ¿no? Yo tengo una tesis respecto a cuál es el tratamiento tributario de los criptoactivos, pero por ahí yo sé, porque ya varias personas me han dicho, en SUNAT, por ejemplo, tienen una opinión totalmente distinta a la que yo tengo. Pero claro, el análisis que le voy a brindar hoy día va a ser un análisis, digamos, técnico, digamos, sustentable. Pero eso no resta de que la SUNAT pueda cuestionar ese análisis, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante, para que sepan de lo que se trata. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre tres temas, ¿no? El impacto tributario de las inversiones realizadas en la bolsa, las que son realizadas acá en el país a través de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y también vamos a revisar el impacto tributario de inversiones realizadas fuera del país, ¿no? Un poco vamos a evaluar el tema del MILA, ¿no? Y cuál es la diferencia que existe con ese tipo de ganancias con relación a cuando ustedes hacen una inversión a través de un broker americano. Y lo último, que como un adicional que les voy a brindar es el tema del impacto tributario de las inversiones realizadas a través de los criptoactivos. ¿Ya? Entonces, empezamos de una vez, avanzamos porque el tiempo es oro, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el tema de las inversiones realizadas en el país? ¿No? En principio, si un poco analizamos las rentas que nosotros como persona natural generamos, ¿no? Son de distinta naturaleza, ¿no? Nosotros, algunos de ustedes pueden ser profesionales, algunos de ustedes pueden ser empresarios, ¿no? Pero siempre, o simplemente pueden ser inversionistas, ¿no? Pero si se dan cuenta de ustedes, a través de esas actividades generan distintos tipos de rentas, ¿no? ¿No? Rentas pasivas, digamos, por ejemplo, cuando uno invierte a través de una acción, ¿no? En la bolsa de valores, o de repente a través de un préstamo como persona natural que hacen a una persona, ¿no? Y les cobran intereses, o por ejemplo, ¿no? Pero también hay que tener presente que hay que saber identificar, ¿no? Estas ganancias que se generan a través de estas rentas pasivas. Eso es el objetivo del día de hoy, ¿no? Vamos primero a identificar las ganancias y después de esas ganancias vamos a identificar cuáles son aquellas rentas que pueden ser consideradas como rentas exoneradas o rentas inafectas, ¿ya? También generamos rentas de tipo, por ejemplo, alquiler, ¿no? Si uno tiene un departamento, ¿no? Uno lo arrienda, ¿no? Y después de un tiempo de repente lo vende para poder, y ese departamento no te ha generado dos tipos de rentas, ¿no? Una renta para alquiler y una renta de la plusvalía o de la ganancia que puede generar el poseer la propiedad, ¿no? Pero la plusvalía se materializa en el momento de la venta, no se materializa en el momento que yo estimo la ganancia, ¿no? Y lo que es red de trabajo, lo que les hablaba al comienzo, ¿no? O sea, algunos de nosotros que somos profesionales, ¿no? O realizamos actividades, no sé, mecánicas, eh, hacemos este trabajo, digamos, son llamadas rentas de trabajo, ¿no? Y lo que son rentas empresariales, ¿no? Nuestro, digamos, nuestra forma, digamos, de organizar la tributación a través digamos, del impuesto a la renta ha hecho de que en el caso de las personas naturales, el legislador básicamente identifique tres tipos de rentas, ¿no? Las rentas pasivas,
que es lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? Las rentas de trabajo y las rentas empresariales. La renta empresarial puede ser de una persona que, por un ejemplo muy sencillo, que tenga una bodega y genera un RU como persona natural. Esa es una renta empresarial, por ejemplo, ¿no? Pero eso no vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Vamos a centrarnos en las rentas pasivas. Y aunque ustedes no crean que los ingresos que de nuestras inversiones que podamos tener, o a través de la Bolsa de Valores de Lima, o a través de un broker americano, algunas de estas rentas se van a mezclar o se van a sumar, ¿no? A las rentas de trabajo. ¿Por qué? Porque el legislador lo quiso definir de esa manera. Pero básicamente esa suma de esas rentas que se agregan a la renta de trabajo, y eso lo vamos a poder visualizar en la presentación, más que todo son aquellas rentas que se generan fuera del país, ¿no? Entonces, ¿qué son las rentas de capital, no? Eh, Nuestra ley de impuesto a la renta define, ¿no? Que para que se genere renta de capital, en principio tiene que generarse un ingreso, ¿no? Un ingreso que se obtiene a través de, como les explicaba al comienzo, de repente bienes que poseemos o inversiones que realizamos. Si yo tengo un departamento, voy a generar un alquiler. Si yo invierto en una acción, voy a generar, ¿no? A través de la venta o la enajenación de ese valor mobiliario, una renta de capital, ¿no? Entonces, y por lo general, lo que hace nuestra legislación es de catalogarlo o clasificarlo, porque es el término correcto, en categorías, ¿no? En rentas de primera categoría y de segunda categoría. En el caso de las rentas pasivas que se generan a través de las inversiones, la bolsa de valores, son catalogadas como renta de segunda categoría, ¿ya? Pero ¿cuándo se reconocen esos ingresos? ¿No? Porque a veces sucede que, no sé, al 31 de diciembre tenemos una posición, digamos, de una acción y vemos que genera una ganancia. Entonces, antiguamente se creía de que esa ganancia que se generaba por una posición que yo tengo a una fecha determinada, yo debería generar una renta para declararla. Bueno, en la realidad no funciona así, no funciona de una manera más, se puede decir, más simple, ¿no? Porque para poder, digamos, generar la renta y poder declararla ante el fisco, yo debería enajenar en todo caso ese valor mobiliario, enajenar ese bono o enajenar esa acción, ¿no? Entonces, y es por eso que nuestra ley del impuesto a la renta define de que este tipo de ganancias, estas ganancias de capital, estas rentas de capital, solamente se van a reconocer en el momento que yo, digamos, dé la orden de vender la acción, el valor, y en ese momento se asume que el criterio de, digamos, de reconocimientos es bajo el principio del percibido, ¿no? Ahora, acá hay un tema importante que tengo que aclarar, es que, y más que todo cuando nosotros hacemos inversiones en brokers extranjeros, es que la percepción del ingreso se da al momento que doy la orden y el broker, digamos, ejecuta la orden, ¿no? Y nos devuelve ese dinero a nuestra cuenta, digamos, que ellos controlan, ¿no? Pero eso es en ese momento, porque algunas veces me han consultado, ¿no? Pero ese dinero yo lo tengo fuera del país, no lo voy a traer, ¿no? Lo voy a dejar ahí porque tengo que reconocer. No, ya una vez que tú ya diste la orden y el broker ejecutó, digamos, la orden de venta, en este momento, bajo el principio de percibido, se tiene que reconocer el ingreso. Así ese dinero tú no lo hayas traído al país, ¿no? Ese es un dato importante que ustedes deben manejar, porque muchas personas que sobre estos temas siempre me han dicho, no, pero yo no quiero traer mi dinero porque tengo que reconocerlo. No, tiene que reconocerlo porque así es lo que dice la norma, ¿no? Después, hay dos conceptos que siempre debemos manejar en estos temas de ganancia de capital, ¿no? Eh, que es la inafectación y lo que es la exoneración, ¿no?
La exoneración, digamos, es una ventana que te da la legislación, ¿no? Para que tú puedas temporalmente, digamos, no grabar una renta, ¿ya? O sea, ustedes saben, por ejemplo, de que el año pasado salió una ley, justo 31 de diciembre, si no me equivoco, una ley que la vamos a ver dentro de un momento, en el cual dijo, ampliemos la exoneración por la enajenación de valores que se realizan a través de la bolsa de valores, ¿no? Por un año más. Usted sabe que esta exoneración solamente se ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2023. Es por eso que ahora que empieza el mes de diciembre, tenemos que estar atentos a lo que el Congreso, ¿no? Decida respecto a si va o no a ampliar la exoneración. Yo creía que sí, porque en la realidad este tipo de beneficios casi siempre la mayoría de países adoptan porque necesitan, ¿no? De que sus bolsas de valores sean líquidas, ¿no? Que exista un movimiento, ¿no? Tiene que de alguna manera incentivar y en yo diría, momento de recesión que hay en el país, mm, yo creería que sí debería ampliarse, o sea, y deberíamos estar atentos, digamos, en estos días de lo que decida el Congreso, ¿no? ¿Tiene que decidirlo? Sí, en algún momento lo va a decidir, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando hablamos de exoneración, hablamos de una desgravación temporal. En la inafectación, la desgravación es permanente, o sea, y eso lo vamos a ver más que todo cuando analicemos el tema de las criptomonedas, ¿no? Ahí yo tengo un análisis muy interesante de lo que son las criptomonedas y para mí realmente los ingresos que se generan a través de la inversión en criptomonedas, de- por el momento, o sea, deberían considerarse inafectas. Es un tema que todavía no se ha prestado atención en el Congreso, debería prestarse, creo yo, porque debería definirse varios temas, ¿no? Desde el reconocimiento de este tipo, digamos, de valores, ¿no? Virtuales, hasta cuál va a ser el tratamiento tributario que debería tener. Si va a ser inafecto, exonerado o va a ser grabado, ¿no? Porque ahí hay un gran vacío que les voy a explicar, digamos, al final, digamos, de la presentación. Eh, Generalmente las ganancias que se generan a través de la Bolsa de Valores de Lima son consideradas renta de segunda categoría, ¿no? Y estas se declaran, bueno, como vamos a ver más adelante, existe, digamos, un organismo, digamos, de control, ¿no? Que es Cavali, ¿no? Quien es quien administra no solamente lo que se genera en la Bolsa de Valores de Lima, los registros, ¿no? De las compras y las ventas, sino también eh, con- eh, Cavalli actúa como agente retenedor, ¿no? Eh, Mediante el cual lo que hacen ellos es simplemente, al ser agente de retenedor, cada vez que existe una transacción básicamente de ventas, ellos hacen una liquidación de la ganancia, si es que existe ganancia, porque ojo, puede haber una liquidación en la cual existe pérdida, en ese caso no existe ganancia de capital y no existe retención, pero en el caso de que exista, digamos, una ganancia de capital, lo que va a tener que ser Cavalli es hacer una retención del impuesto a la renta, ¿no? Salvo que el inversionista pueda aplicar a una exoneración, porque hay un tema que lo vamos a conversar dentro de unos momentos, sobre el tema de la exoneración, ¿no? También son consideradas renta de segunda categoría la venta o el rescate o la redención de valores, ¿no? Eh, que se realizan en mecanismos extranjeros y siempre que exista un convenio de integración. Cuando hablamos de convenio de integración, el más conocido es el MILA, o bueno, es el único que hasta ahora yo conozco que digamos, legalmente está funcionando, ¿no?
Entonces, todo, digamos, venta de valores que se realiza a través del mecanismo de Mila o a través de las bolsas de Mila, también son consideradas como renta de segunda categoría, ¿no? Entonces, digamos que es un beneficio que existe. ¿Por qué? Porque las rentas de segunda categoría tienen una tasa muy baja, digamos, del impuesto a la renta frente a las rentas de fuente extranjera, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero comprar una acción que se negocia en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿no? Esto yo lo puedo hacer a través del mecanismo de Mila o a través los mismos agentes, ¿no? La sociedad de agentes de bolsa, ¿no? Que administra la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, todas esas ganancias que se generan de estas acciones que están ubicadas o están negociadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, por ejemplo, este, pueden ser consideradas o renta de segunda categoría, o puede llegar un momento en que pueden ser consideradas como incluso rentas exoneradas, básicamente las que se negocian a través de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? A través de ciertos brokers que, digamos, nos dan la facilidad, digamos, de poder adquirir acciones y venderlas, ¿no? Claro que existen ciertos criterios que tienen que cumplirse al momento de realizar estas transacciones. Ahora, la tasa del impuesto a la renta es, en la realidad es 6,25, pero por lo general nosotros manejamos la tasa del 5%. ¿Por qué? Porque cuando se genera una ganancia de capital, lo que sucede es que sobre la ganancia, la ley me establece que existe una deducción del 20% de la renta bruta. Es una deducción flat, ¿no? Eh, y sobre el neto de estos se aplica la tasa del 6,25, que al final, si uno lo aplica directamente sobre la ganancia, va a ser la tasa del 5%, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se obtiene, digamos, o cómo es que se graba esta renta? Simplemente es por el valor, digamos, de la acción menos el costo computable, o sea, cuánto te costó adquirir la acción, ¿no? Esto me va a dar una renta bruta, que es como que está definido ahí en la ley, o sea, define ese término. Y sobre esa renta bruta le aplico la deducción del 20%, ¿no? Se supone que acá lo que se hace es sumar y restar todas las ganancias y pérdidas que se generan en un ejercicio, porque acuérdense que el ejercicio comprende del 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre, y sobre eso recién se va a determinar la renta neta y aplica la tasa de 6,25. Y lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Eh, la ley 29645 establece que Cavalli es responsable, digamos, sobre todo lo que es retención cuando se genera una ganancia de capital. Ojo, la ley solamente establece la responsabilidad para las operaciones de compra y venta, digamos, de valores mobiliarios. En el caso de, por ejemplo, de pago de dividendos, Cavalli no es responsable, digamos, de la retención. Cuando existe pago de dividendos, lo que va a suceder es que hay que contactarse con la empresa emisora del valor, ¿no? Porque ellos son los responsables de hacer la retención. ¿Ya? Entonces, lo que hace simplemente es, Cavalli es hacer todo el proceso, ¿no? Básicamente de cálculo del costo computable. Se supone que es una información que, digamos, se coordina, digamos, virtualmente a través de las sociedades agentes de bolsas, ¿no? El cual identifica cuál es la compra, y al momento que se da la orden, digamos, de venta, es establecer
la existencia o no de una ganancia y sobre eso es hacer la retención, ¿no? Y lo que hace Cavalli es, bueno, le paga a SUNAT la retención y lo que va a hacer es generar lo que son los certificados de retención, ¿no? Que esto ya lo coordina igual con las sociedades agentes de bolsas. Y lo que lo comentaba también hace un momento, eh, en el caso de pago de dividendos, ¿no? Quien realmente hace la retención del impuesto a la renta, ¿no? Son, digamos, los emisores de los valores, ¿no? Entonces, es el emisor, digamos, quien, digamos, está obligado a hacer la retención y hacer y el pago ante la SUNAT, ¿no? La última exoneración que tenemos es la que se dio bajo esta ley, ¿no? La 31662. Esa es la que está vigente en la actualidad, ¿no? En la cual establece una prórroga de la exoneración de impuestos a la renta, pero solamente hasta este año. O sea, lo que ha hecho es simplemente esta ley es establecer una prórroga demasiado temporal, porque por lo general, cuando existe prórroga de exoneración, lo que, digamos, dice, ¿no? La norma del Código Tributario, ¿no? Es que no debe ser mayor de 3 años. En este caso, lo que ha adoptado es, yo creo que un poco como para salvar el tema, ha sido de 1 año y me imagino que ojalá que este mes se analice, ¿no? Entonces, la prueba real que debería tener, ¿no? Y solamente es aplicable esta exoneración, ¿no? Para las personas naturales, las sucesiones indivisas, la sociedad conyugal, y se aplica simplemente cuando la ganancia no supere las 100 UITs. Si estamos hablando de las UITs de este año, estamos hablando de 495.000 soles. Es decir, si ustedes tienen un resultado en este año de sus operaciones realizadas a través de la Bolsa de Valores de Lima, que no superan 495.000 soles, entonces todas esas ganancias que ustedes han generado como persona natural están exoneradas del pago del impuesto a la renta. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, Cavalli retuvo esa operación? O sea, porque puede suceder, ¿no? Puede suceder de que no analizó la operación, la retuvo, porque Cavalli básicamente su función como agente retenedor es hacer eso, ¿no? Y ya lo pagó el fisco, lo pagó la SUNAT. Entonces, lo que se puede hacer en esos casos, ¿no? Es pedir la devolución. Ya el retenedor tendría que pedir la devolución ante la SUNAT, ¿no? Pero sí es posible recuperar, sí. Ahora, se supone que esta prórroga siempre hay que leerla de manera íntegra, ¿no? Porque esta ley, la 31662, habla de la prórroga que está en la ley de la 30341, cuyo alcance está básicamente en ese tipo de valores, ¿no? Que les muestro, ¿no? Acciones comunes, acciones de inversión, los ADR y GDR, que son valores que son negociados, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York, ¿no? Pero cuyo elemento principal, digamos, están ubicados acá en el país, ¿no? Los ETF, ¿no? Valores representativos de deuda, estamos hablando de bonos, básicamente, y los fondos mutuos de inversión de valores, ¿no? Los certificados de participación, que básicamente son los valores sobre los cuales se aplica la exoneración, ¿no? Para poder acceder a la exoneración es necesario tener presente, digamos, ciertos requerimientos que nos da la ley, ¿no? Uno, que la negociación, o sea, por ejemplo, la enajenación del valor sea realizado a través de un mecanismo centralizado de negociación supervisado por la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Llamada básicamente la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? O sea, a través de la Sociedad Agente de Bolsas, ¿no? Que en el periodo de 12 meses, la persona natural, cuando hablo de contribuyente, estoy hablando de la persona natural o sus vinculadas, que pueden ser otras personas naturales que tengan un nexo
parental, por ejemplo, ¿no? No transfieran o mediante una o varias operaciones simultáneas la propiedad del 10% del total de valores emitidos por la empresa. Es decir, no sé, por ejemplo, Alicor, yo voy a dar un ejemplo así muy bruto, ¿no? Alicor, que tenga 1 millón de acciones. Si yo enajeno una acción, eso no va a representar el 10% del millón, ¿no? ¿No? Entonces, tendría que superar el 10% de ese millón de acciones que, digamos, circulan en la bolsa para poder no acceder a la exoneración, ¿no? De esa manera, digamos, se mide, ¿no? Y otro requerimiento es que los valores tengan presencia bursátil. Eso lo vamos a ver a través de un ejemplo a continuación, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de ETF, ¿no? En el caso de ETF, lo que sucede es que simplemente pide dos requisitos, ¿no? Que la enajenación sea realizada a través de un mecanismo centralizado negociado supervisado por la Superintendencia de Mercado de Valores y que los valores sean de tener presencia bursátil. Este básicamente se aplica ¿cómo se llama? Valores que son negociados en otras bolsas, ¿no? Entonces, ¿qué es la información que yo encontré respecto a la exoneración y relacionada a Cavalli, ¿no? Entonces, lo que encontré fue esto, ¿no? Dice, la exoneración se extiende a las modalidades de negociación continua y mercado de dinero y puede ser informada por el participante, es decir, por el inversionista, a través del módulo de exoneración de operaciones con presencia bursátil. Cavalli efectuará la retención en el momento que realiza la liquidación en efectivo, salvo que el contribuyente o tercero autorizado participante de Cavalli comunique que se trata de una enajenación exonerada según ley. Como le decía hace un momento, o sea, lo que hace Cavalli simplemente no es analizar la exoneración, simplemente se ejecuta una enajenación, lo que hace es evalúa si actúa como si existe una retención. Pero si el enajenante le dice, ¿sabes qué? O a través de su sociedad agente de bolsa, ¿sabes qué? Por si acaso es una operación exonerada, entonces lo que va a decirte Cavalli, ya, pero ¿se trata de una operación con presencia bursátil? Sí, se trata de una operación con presencia. Ya, entonces lo que hace Cavalli es, ya deja de retener, ¿no? Esa operación. Ese básicamente es el proceso. ¿No? Como dice acá abajo, ¿no? En el último párrafo, Cavalli únicamente verificará que los valores tengan presencia bursátil y en caso no se verifique, se deberá realizar la retención, ¿no? Los valores que tienen presencia bursátil son publicados diariamente por la Bolsa de Valores de Lima en su página web, ¿no? Abajo les he puesto un link donde pueden ustedes revisar todos los días aquellos valores, ¿no? Que tienen presencia bursátil. ¿No? Para que más o menos se den cuenta si realmente pueden, como dice, aplicar a la exoneración o no, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este es un listado que saqué del día de ayer, 29 de noviembre, ¿no? Estos, por ejemplo, si ayer ustedes efectuaron alguna venta sobre cada uno de estos valores, ustedes pueden eh, indicar a Cavalli de que no debería existir una retención, ¿no? Por ejemplo, BBVA, Apple, Alicor, Amazon, ¿no? Abacus. Hay, todo este listado, digamos, es el día de ayer. Y esto varía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tengo una venta accionariada que da pérdida, ¿no? O sea, tengo, no sé, ayer vendí Minsur, ¿no? Eh, fue una venta chiquita, no representa ni el 1% de los valores que circulan en la bolsa, ¿no? Tiene presencia bursátil, ayer tuvo presencia bursátil, pero vendí en pérdida, ¿no? O sea, porque no sé, por algún tema coyuntural que hizo que la acción baje tanto de que preferí venderlo antes de perder demasiado, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Como sé que es una venta que está exonerada, pero que me da pérdida, eso yo lo puedo aplicar o lo puedo sumar, digamos, contra otras operaciones que haya hecho de Misur, que sí me generaron ganancia.
Entonces, lo que dice esta resolución es que no se puede deducir esa pérdida, ¿no? Es en pocas palabras. Porque deducir la pérdida sería darle, digamos, un beneficio adicional incluso, o sea, todo ese beneficio no. Ahora, ¿quiénes estamos obligados, ¿no? A presentar, ya que estamos cerca ya prácticamente de cerrar el ejercicio 2023, ¿no? Estamos 30 de noviembre, ya es el último mes en diciembre, ¿no? Y prácticamente a finales de diciembre deben estar saliendo ya los cronogramas de presentación para la declaración que se va a realizar entre marzo y tengo entendido entre junio también, ya porque hace unos días ha salido, si no me equivoco, una ley, ¿no? Cual no lo he revisado para esta presentación, pero sí les voy adelantando. Ha salido una ley que establece que van a haber vencimientos que van a ser para el mes de junio del 2024. Normalmente, regularmente, los vencimientos empiezan la última semana de marzo y termina la primera semana de abril. Pero esta vez va a ser, digamos, van a haber se puede decir, dos cronogramas de vencimiento. Va a haber un cronograma que igual va a ser como siempre fue, entre marzo y abril, y hay otro cronograma que va a ser en junio, si no me equivoco, ¿no? De repente les puedo actualizar a través de Marco Antonio esta norma, ¿no? O sea, para que tengan presente, digamos, en caso de ya quieran organizar su declaración, ¿no? Del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿quiénes estamos obligados a presentar la declaración anual? Básicamente, en los casos que nos concierta, que son las rentas de segunda categoría, nosotros tenemos que ver si es que al momento de armar la declaración y nos da, ¿no? En la casilla 362, que lo voy a mostrar a continuación, ¿no? Si nos da un saldo a favor del fisco. Cuando es un saldo a favor del fisco es un impuesto por pagar, o sea, ¿no? No, lo normal es que si, por ejemplo, yo el 100% de mis inversiones lo hago a través de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y digamos, una parte de ellas está exonerada y otra parte de esas ganancias están afectas, pero Cavalli me hace la retención del 5%. Entonces, en ese caso, esa retención actúa como un pago a cuenta y prácticamente como un pago definitivo, porque la tasa no varía, ¿no? Entonces, al momento que yo calcule, digamos, todas esas inversiones que yo haga a través de la Bolsa de Valores de Lima y 100% retenido a través de Cavalli, entonces, no me va a generar un saldo a favor al fisco. El saldo a favor del fisco va a ser cero. Entonces, esta casilla, al momento que yo digamos, la levante, porque lo que hace la SUNAT en algún momento es cargar la información, ¿no? De todas las transacciones tributarias que hacemos, ¿no? Y en el momento de cargar eso, no me sale nada, es porque simplemente no hay pago por hacer, porque ya Cavalli se encargó de hacerlo, hizo ese pago anticipado, esa retención, que funciona como pago anticipado, y esta casilla 362 no se va a mover, va a ser cero. Pero si yo tengo inversiones realizadas, por ejemplo, a través de un broker americano, la cosa cambia, porque esas rentas son renta de fuente extranjera, como lo vamos a ver más adelante, y esta casilla 142 es casi un hecho, se los digo, casi un hecho si han tenido ganancia, es que se va a generar un saldo a favor del fisco. Entonces, generalmente los que se invierten en bolsas extranjeras a través de otros mecanismos que no sea la Bolsa de Valores de Lima o el MILA, simplemente lo que va a suceder es que sí van a tener que declarar y es posiblemente que van a tener que pagar un impuesto a la renta, ¿no? Sí van a estar obligados. ¿Ok? Entonces, este es más o menos el esquema que les va a pintar la declaración.
Esta es la declaración del 2022. Es muy similar al 2021. Yo no creo que cambie para el 2023 porque realmente no ha existido muchos cambios normativos. O sea, el esquema debería manejarse igual. Y es justamente lo que les decía, ¿no? La renta de capital, acá está la columna capital, la casilla 362, acá por lo general, y les repito, los que invierten 100% en bolsa y no invierten en otras bolsas o no generan otra ganancia de capital, esto siempre va a salir cero. Pero en cambio, los que invierten a través de la bolsa de valores, perdón, a través de brokers americanos, por ejemplo, TIA, Ameritrade y todo, este ingreso se va a tener que declarar como una renta de fuente extranjera. Y al momento de declararlo como una renta de fuente extranjera, acá va a aparecer de todas maneras, se los aseguro, va a aparecer un impuesto a la renta por pagar. Ahora, ¿qué pasa con aquellas rentas, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Eh, que hacemos a través de la Bolsa de Valores de Lima y van a calificar como rentas exoneradas? Estas las tengo que declarar si es que no estoy pagando, digamos, un impuesto. Existe dentro de la declaración del impuesto a la renta una sección informativa, ¿no? ¿No? Esta sección informativa lo que hace es recibir información de todos los ingresos que puedan ser o exonerados o pueden ser inafectos. Además del tema, por ejemplo, de los dividendos. Acuérdense que hace un momento les hablé de los dividendos. Por lo general, este, les comentaba que Cavalli no retiene, no actúa como agente de retención en caso de dividendos, pero si nos están pagando dividendos, esos dividendos deberíamos informarlos en esta casilla, en la casilla 998. No vamos a pagar el impuesto, pero sí es importante informarlo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que lo que hace SUNAT siempre es hacer cruces informáticos entre los movimientos, por ejemplo, se generan a través de sus cuentas bancarias, que generan un impuesto que se llama el ITF, ¿no? Y ese movimiento a veces lo que hace SUNAT es calcular un monto, digamos, de movimiento financiero que puede tener la persona natural y eso lo calcula y lo contrasta con la declaración anual que uno hace. Al contrastarlo, lo que va a hacer es sumar y restar y ver si existe lo que ellos le llaman un desbalance patrimonial. Si, digamos, el movimiento bancario es, digamos, muy similar a lo que tú estás declarando, ¿no? Porque si declaras, por ejemplo, todas tus rentas exoneradas, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es, ya, acá hay una información que me ha declarado el contribuyente, acá hay una renta exonerada que han generado por ganancia de capital. Entonces, lo que va a suceder es que es una barra, ya, entonces acá no existe desbalance, ¿no? O te lo va a preguntar, te lo puede preguntar, te va a decir, tú has declarado yo veo que puede existir un desbalance, pero veo que también has declarado rentas exoneradas. ¿Qué tipo de rentas exoneradas has generado? Entonces tú, con tu documento, felizmente, como los registros Cavalli son ordenados todos, mira, acá yo tengo una inversión que he hecho a través de la bolsa y estas son las rentas que, ya, con eso prácticamente desaparece la presunción de que existe un desbalance patrimonial. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esos temas de desbalance porque en estas 2 últimas semanas he tenido bastante, digamos, consultas sobre ese tema. SUNAT está notificando, está comparando ahorita, en este momento, los movimientos que hay por el ejercicio 2021. Entonces, es probable que de aquí a un tiempo haga por el 2022 y igual, sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que les comentaba hace un momento. Entonces, todo lo que son rentas exoneradas las podemos registrar o declarar como información, ¿no? A través de estas casillas que están en la misma declaración, en la sección informativa, ¿no? Y también los dividendos. Siempre es bueno, y es muy sencilla la declaración de dividendos como ustedes ven. Simplemente pongo el RUC del pagador,
el monto que me entregaron como dividendos y la fecha de pago, ¿no? Por lo general, los dividendos se pagan después de, de marzo, ¿no? Cuando se reúne la junta de accionistas y ellos mismos declaran aprueban, ¿no? Porque esa es la palabra real, aprueban la distribución de dividendos, ¿no? Entonces, esos dividendos se declaran en esta casilla, ¿no? ¿Que me va a generar un impuesto? No, no me genera un impuesto. Esto es básicamente, es una información que yo le estoy dando a la ciudad sobre mis ingresos, ¿ya? Estoy viendo que ya se están haciendo algunas consultas. Esto lo voy a responder al final de la presentación, ¿no? Sí, sí lo voy a tener en cuenta las consultas que hagan a través del chat, por si acaso. Ya. En esta presentación que ustedes ven, es básicamente son las casillas en las cuales se declaran las ganancias que están grabadas con el impuesto a la renta, con el 5%, ¿no? En el 350 son aquellas ganancias que se generan a través de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y, y en el 385 básicamente son eh, eh, lo que le llama la ley renta de fuente extranjera, pero que se han obtenido a través de un mecanismo, digamos, de inversión, en este caso a través de la Bolsa de Valores de Lima. Por ejemplo, yo sé que hay un broker, ¿no? Renta 4 me parece, ¿no? Que ellos, a través de su plataforma, uno puede hacer una inversión utilizando la Bolsa de Valores de Lima y yo puedo comprar, por ejemplo, acciones de Apple, ¿no? Entonces, y justo el ejemplo que veíamos hace un momento, ¿no? Eh, es una acción que podría, a través del mecanismo, a través de la plataforma de Renta 4, si lo hago a través de la Bolsa de Valores de Lima, tratarla como una... Si que yo, por ejemplo, lo vendí el 29, ¿no? de noviembre, puedo tratarlo como una ganancia exonerada. O si no, otro tipo de valores que se generan a través justamente de la Bolsa de Valores de Lima, pero que se negocian fuera del país, son declaradas a través de este casillero del 385, ¿no? Como está ahí detallado, ¿no? Los que se negocian a través de la Bolsa de Valores de Lima, eh, que hay, por ejemplo, acciones que se generan fuera de la bolsa, sí, generalmente son transacciones privadas, pero que son realizadas a nivel nacional, ¿no? O sea, en territorio peruano, ¿no? Tengo una sociedad anónima cerrada, tengo una acción, se lo vendo a un tercero, no. Pues, claro, que esa venta ya es un producto de una negociación privada. Igual, tienen un tratamiento muy parecido y se declaran también en esta casilla, 350, ¿no? Eh, y como les comentaba, en la casilla 385 como ahí está marcado, ¿no? Bienes negociados a través del MILA, ¿no? Entonces, y que son consideradas, ¿no? Renta de segunda categoría, ¿no? Es un tratamiento especial, digamos, cuando se utilizan mecanismos, por ejemplo, de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Entonces, a continuación voy a comentarles acerca de cuál es el tratamiento tributario que tiene que tener las inversiones que son realizadas, ¿no? Fuera del país, pero que no, en las cuales no se utilizan los mecanismos, por ejemplo, del MILA o de la Bolsa de Valores de Lima. Hay que saber diferenciar por ese caso. Por lo general, lo que dice nuestra ley del impuesto a la renta es que nosotros, ¿no? Las personas que vivimos en el país, ¿no? Que somos domiciliados en el país, ¿no? Y ojo, el domicilio se aplica tanto para nacionales de origen peruano como no. O sea, si un extranjero entra a vivir al Perú
en territorio peruano y ya tiene una presencia mayor a 183 días, de acuerdo a nuestra... Yo estoy hablando desde el punto de vista tributario, por si acaso. De acuerdo a nuestra legislación del impuesto a la renta, esa persona, ese extranjero, es considerado domiciliado para efecto del impuesto a la renta. Y se le aplica esta misma regla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los peruanos que somos considerados domiciliados o los extranjeros que son considerados domiciliados en el Perú tributan por su renta de fuente mundial, ¿no? Las rentas de fuente peruana son aquellas rentas que generan en territorio peruano por el trabajo, por, no sé, negocios que pueda tener en el país o por inversiones que pueda tener dentro del territorio peruano a través de la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo, o de manera privada a través de una empresa. Entonces, esos son consideradas rentas de fuente peruana. En cambio, las inversiones que, por ejemplo, se hacen en la Bolsa de Valores de Nueva York son catalogadas como renta de fuente extranjera. Entonces, pero igual, lo que hace esta norma es grabar estas rentas. O sea, lo que hace es integrarlas y lo que nos dice es que tú debes declarar tu renta de fuente mundial. Entonces, ¿cuál es la particularidad, digamos, que existe con las inversiones realizadas, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York, a través de un broker americano como, por ejemplo, TD Ameritrade, ¿no? Eh, Estas, como les comentaba hace un momento, estas son calificadas o clasificadas como renta de fuente extranjera, pero la particularidad que existe, digamos, al momento de declararlo, o al momento sí, al momento de declararlo, es que yo lo voy a declarar sumando a las rentas de trabajo. Es decir, las rentas que yo genero, por ejemplo, yo, Rafael Varela, yo tengo un trabajo por una consultora como parte del staff de esa consultora, estoy en planilla, genero renta de quinta categoría, pero adicionalmente también doy, por mi misma profesión, doy asesorías como independiente, asesoro a algunas empresas, personas, en los cuales cuando me pagan yo genero un recibo por honorario, eso es catalogado como una renta de cuarta categoría, y adicionalmente tengo inversiones acá en Estados Unidos, ¿no? A través de un broker americano, porque me parece mucho más líquido, ¿no? Hacerlo de esa forma que hacerlo a través de la Bolsa de Valores de Lima, porque ustedes saben que tiene hay pros y contras, ¿no? En este tema. Entonces, cada año que yo tengo mis ganancias, ¿no? Fuera del país, yo esas ganancias las tengo que traer y las tengo que sumar, a pesar de que en teoría son rentas pasivas, ¿no? Porque al comienzo hablamos un poco de las rentas pasivas, pero es por un tema ya de ordenamiento legal, ¿no? Entonces, y eso es lo que se va a tener que hacer ahora que, digamos, eh, termine el ejercicio que termina el 31 de diciembre. Desde el 31 de diciembre y los primeros días de enero yo ya tengo que poner a pensar cómo voy a hacer mi declaración, ¿no? A la SUNAT, ¿no? Respecto a todas las rentas que he venido obteniendo, ¿no? Entonces, todas las rentas que se generan a través de la Bolsa de Nueva York, a través de un broker, ¿no? Que no es Bolsa de Valores de Lima, que no son las bolsas que tiene el convenio de integración, que es el MILA. Entonces, son, tienen que ser catalogadas como renta de fuente extranjera, en pocas palabras. Y se tiene que reconocer al momento que se percibe la ganancia, ¿no? O sea, al momento que tú le das una orden al broker de enajenar, ¿no? Ese valor, ¿no? Y el broker deposita en tu cuenta, porque tú generas una cuenta en el broker, ¿no? Tu ganancia, ¿no? Ya después, claro, después seguro lo utilizas tu cuenta para generar otras compras, pero básicamente ese es el proceso, ¿no? Y claro, la diferencia que existe frente a una tasa del 5% es que cuando, dependiendo de tu ganancia, ¿no? Tienes que sumar toda la ganancia que has generado en todo el ejercicio gravable.
Claro que una de las ventajas, digamos, de estas rentas de fuente extranjera es que si tú has invertido, digamos, en varios valores, ¿no? Como la mayoría de inversionistas lo hace, y esos varios valores están generados, y suele pasar a veces, pérdidas y ganancias, entonces lo que uno tiene que hacer es simplemente es consolidar todas las transacciones que has hecho en todo el ejercicio desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ver las pérdidas y ganancias que has generado y simplemente determinar lo que le llaman una renta neta. Eso es lo que tú vas a declararlo como renta de fuente extranjera. Entonces, ese digamos es la ventaja, ¿no? La declaración sí te permite declarar pérdidas, sí. O sea, uno tiene que hacer declarar pérdidas y ganancias para, digamos, informar al fisco, a la SUNAT, digamos, cuál ha sido el resultado, digamos, de todas tus operaciones que has tenido fuera del país, ¿no? Pero si has tenido ganancia, la diferencia es que tú vas a tener que grabar esas ganancias con una tasa escalonada que empieza desde el 8%, como se muestra acá en la pantalla, ¿no? Estos valores que están acá de 23.000, por ejemplo, 68.000, están relacionados a la OIT 4.600, ¿no? Este es un cuadro, digamos, un último cuadro que tengo pero es del año 2022, o sea, pero sí podemos actualizar, ¿no? Porque tendríamos que poner las 5, por ejemplo, 5 OITs por 4.000, 4.950 por 5. Son reemplazar, por ejemplo, esos 23.000 por 24.750, ¿no? Entonces, pero los tramos ahí son los tramos vigentes, ¿no? En UITs. Pero las tasas sí son las tasas vigentes también, 8. Entonces, si se dan cuenta, la tributación de una renta de fuente extranjera es mucho mayor, ¿no? Que hacerlo a través de la Bolsa de Valores de Lima, que aplica una tasa flat de 5%. Claro que tengo entendido de que el movimiento que hace la Bolsa de Valores no es lo mismo que el movimiento que se hace a través de la Bolsa de Nueva York. Es totalmente y visualmente distinto, ¿no? Y los costos también son totalmente distintos. Entonces, cuando uno declara su renta de fuente extranjera a través de la declaración de persona natural, tiene que identificar la casilla 116 y en esa casilla 116, ¿no? Al momento que se abre esa casilla, de acuerdo a los tipos de rentas, uno va a ir declarando, porque generalmente los pagos que uno recibe son las ganancias o pérdidas de capital cuando se venden los valores, ¿no? En la bolsa, y también se reciben dividendos, por si acaso, ¿no? Y por lo general, bueno, los dividendos sí ahí no existe pérdida, pero en las ganancias o pérdidas por venta de valores sí se puede declarar tanto las ganancias como las pérdidas. Al final lo que va a hacer es sumar y restar y el casillero, el casillero 116 va a salir un neto, ¿no? O sea, tenemos que identificar las acciones y tenemos que identificar las ganancias y pérdidas por cada acción, ¿no? Por tipo de acción, ¿no? Y separar, tengo que repetir este tema, separar lo que son pagos y dividendos y separar lo que son las ganancias de capital, ¿no? Por las ventas. ¿Cuál es el tratamiento tributario digamos, tienen estas inversiones en Estados Unidos, ya para lo que son no residentes, ¿no? Generalmente cuando uno abre una cuenta en TD Ameritrade, pongo como ejemplo porque es el que más conozco, porque yo tengo una cuenta ahí en este broker, y fue el proceso que me hicieron hacer hasta el momento de abrir la cuenta. Uno cuando abre una cuenta en TD Ameritrade, ¿no? Lo primero que hace, ¿no? El broker en su página, ¿no? actual es hacerte llenar este formulario, el W8BEM, ¿no? Es un formulario en el cual básicamente tú ya estás declarando a la IRS, porque
TD recaba este formulario y luego se lo traslada a la IRS, que es la SUNAT, ¿no? De Estados Unidos, que tú eres, en principio, eres un no residente, ¿no? Y que tú vas a hacer inversiones en bolsa. ¿Por qué? Porque al igual que en Perú, que existe un beneficio para no grabar impuesto a la renta a las personas naturales que invierten en Bolsa de Valores de Lima, igual sucede en Estados Unidos. Los inversionistas extranjeros tienen, digamos, la potestad de poder inafectar las ganancias de capital que generan las inversiones en la Bolsa de Valores, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? Siempre y cuando utilices tú un broker americano, ¿no? Como por ejemplo TD Ameritrade. Lo único que sí no está exonerado son los dividendos. Al momento que se te pagan dividendos, lo que hace TD es actuar como agente de retenedor, ¿no? Y te aplica una tasa del 30% sobre el pago de dividendos, ¿no? Pero en cambio, cuando tú enajenas valores, ETF, acciones, etcétera, etcétera, lo que hace es no aplicar, ¿no? El impuesto a la renta por la ganancia de capital. Eso es lo que hace, digamos, este, esos son, digamos, los beneficios que existen, ¿no? En Estados Unidos. Ahora, por ahí alguna vez me preguntaron en otros webinars, no, fue, me acuerdo, un webinar que hice justamente de criptomonedas hace mucho tiempo, ¿no? De inversionistas que tenían acciones acá en la bolsa de Nueva York. Y me hicieron siempre una pregunta, porque ellos, por ejemplo, no declaraban sus ganancias en Perú. ¿Qué pasa si no declaro, ¿no? A la SUNAT, ¿no? O sea, no traigo esa renta, ¿no? Porque la verdad no tengo la necesidad de traer incluso no, me decían, no tengo la necesidad de traer ese dinero, yo prefiero que se quede fuera del país y no lo quiero declarar, me decían. Entonces, mi respuesta fue más que todo técnica, porque eso es, digamos, una facultad que tiene cada uno de ustedes de declarar o no sus ingresos. Yo, por lo general, sí declaro mis ingresos que genero fuera del país, ¿no? Y hay inversionistas entre ustedes que yo sé que sí declaran, porque algunos a veces me han consultado, ¿no? Pero existe, es un convenio bastante antiguo, ¿no? Si bien es cierto, no existe un convenio para evitar la doble tributación, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que yo al traer, ¿no? Si se dan cuenta, yo al traer el ingreso a Perú, yo voy a tributar en Perú por mi renta de fuente mundial. En algunos casos, eh, si hubiera habido un convenio de repente con Estados Unidos, lo cual no existe, ¿no? Se podía, de repente ese convenio podía haber dicho, ya, todo lo que se invierta en Estados Unidos solamente se queda en Estados Unidos y no se graba en Perú. Esa, por ejemplo, es una fórmula, ¿no? Para evitar toda la imposición. Entonces, si hubiera existido esa fórmula, hubiera sido perfecto siempre invertir en este país. Pero no existe esa fórmula. Entonces, yo tengo que traer ese ingreso acá a Perú, lo tengo que declarar. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si no declaro? Lo que va a suceder en el fondo es, bueno, ya ok, no declares. En algún momento SUNAT va a activar el convenio de intercambio de información, porque eso sí existe, y va a pedir a la IRS, ¿sabes qué, señores IRS? Necesito saber qué peruanos, porque tú en este formulario, por ejemplo, el B8, ven, tú declaras tu nacionalidad y declaras tu domicilio. Ellos van a preguntar a la IRS, ¿sabes qué, IRS? Necesito saber qué peruanos han declarado en tu país de que no son residentes, ¿no? Y que, claro, que son residentes en el Perú y que están invirtiendo en la bolsa. Entonces la IRS va a decir, basado en el convenio de intercambio, va a decir, señores SUNAT, por si acaso, acá hay una lista de todos estos inversionistas, ¿no? ¿Eso es posible? Sí es posible. O sea, legalmente sí es posible. Que lo haga SUNAT, bueno, hasta donde yo sé,
muy pocas veces activó el convenio. Sí lo ha activado, se ha utilizado alguna vez. No lo digo por experiencia propia. Alguna vez yo, cuando trabajé en la ciudad, activé ese convenio, pero eran casos especiales. Entonces, ese es, digamos, el nivel de riesgo que existe, ¿no? Si uno no quiere declarar sus ingresos. Entonces, ya, entonces vamos a ver. Ya, ya falta poco, digamos, para culminar esta presentación. Ya, y como último tema, bueno, les voy a dar un análisis que alguna vez hice sobre, basado, digamos, en nuestra normatividad tributaria actual, ¿no? De cuál debería ser el tratamiento tributario de las criptomonedas o llamados criptoactivos, ¿no? ¿No? Como ustedes saben, bueno, se habla mucho de las inversiones que se realizan a través de las criptomonedas o criptoactivos. En la actualidad, por ejemplo, no existe una normatividad y existe opiniones del Banco Central de Reserva de que este es un activo que no está normado, o sea, no es o sea, el BCR no lo reconoce como moneda ni como medio de pago. O sea, existe ahorita un vacío totalmente legal sobre la existencia de este tipo de medios, digamos, de inversión, ¿no? Por otro lado, si uno revisa la ley de títulos y valores, tampoco es reconocido como un valor mobiliario. Y ese es un tema de que SUNAT está, digamos, obviando, porque al momento de que se le ha consultado a SUNAT, ¿qué hago con las ganancias que generan las inversiones en criptomonedas? SUNAT está diciendo, trátalas como una ganancia de capital. Y para tratarlo como una ganancia de capital, una renta, si uno lee la ley, habla de que estas se generan cuando se vende un valor mobiliario, pero la ley de títulos valores no lo identifica a la criptomoneda como un valor mobiliario. Entonces ahí hay otro vacío en la ley. El único, digamos, la única norma que se ha identificado que donde podría actuar como una especie de receptor, digamos, del concepto de la criptomoneda es el Código Civil, ¿no? Entonces, hay un artículo, ustedes lo pueden leer si les gusta investigar, el artículo 886, donde hace una definición de bienes muebles o activos. Entonces, hay como un saco donde puede entrar todo lo que no está definido en el resto de normas legales peruanas, y es ahí, digamos, donde he leído algunos ensayos, incluso tesis de universitarias que han tratado, digamos, de definir qué cosa es al final un criptoactivo o una criptomoneda. Y casi una mayoría argumenta de que en el único lugar donde se puede ubicar como definición a las criptomonedas como un activo está en el artículo 886 del Código Civil, ¿ya? Entonces, si llegamos a considerar esto como un activo, un simple activo, no como un valor mobiliario, entonces ya no podríamos hablar de ganancia de capital. Entonces estaríamos hablando, si es que, por ejemplo, yo vendo o obtengo un ingreso por la venta de un criptoactivo, simplemente lo que estoy haciendo es vender un bien mueble. No estoy vendiendo otra cosa. No estoy vendiendo un valor mobiliario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si uno lee la ley del impuesto a la renta, que es la ley que norma si una operación está grabada o no, en el caso, por ejemplo, de venta de bienes muebles que realiza una persona natural que no tenga negocio, ¿no? Esa venta de ese bien mueble es considerada como una renta inafecta. Entonces, ese, o sea, ese es el resumen, digamos, lo que yo podría opinar respecto a lo que son las criptomonedas. Y como les repito, la SUNAT está dirigiendo, digamos, la ganancia en otro sentido, pero sin haber hecho hasta el momento o haber dado hasta el momento una opinión sobre este tema. Es que el tema es como no existen muchas definiciones. Sé por ahí que algunas veces ya se le ha consultado y lo que ha hecho es una vez responder que no puede responder. O sea, no puede responder porque no tiene elementos, o sea, no quiere responder porque sabe que va a llegar posiblemente a esta conclusión
y debido al movimiento, digamos, que existe en las criptomonedas, que son materiales, eh, no tiene, digamos, una salida, ¿no? Entonces, prefiere dar una opinión así, digamos, muy superficial de que es una ganancia de capital. Eso sí se los aseguro, ¿ya? Pero eso es cuando la venta se realiza a través de una persona natural. Si una empresa tiene estas criptomonedas, ya esa ganancia ya no es una ganancia inafecta, ahí cambia totalmente el tratamiento. Pero acá en esta presentación, por si acaso estoy hablando en el caso, solo sí en el caso de operaciones que realiza una persona natural, que no tenga negocio. ¿Y cómo se declararía, digamos, esta ganancia de una criptomoneda? Se declararía como una renta inafecta, en el casillero 201 informativo, ¿no? Como otras rentas inafectas. Si uno abre ese casillero del 201, entonces lo que va a hacer es este 201, lo que va a suceder es que lo voy a tener que declarar en estas otras rentas inafectas, ¿no? Bueno, creo que eh, voy a un poco revisar lo que hay acá, las consultas, y si no, ya pasaríamos a responder. A ver, oye, quiero revisar esto. Vamos a ver. Mm, 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 mm. Dice, ¿qué día se presenta la declaración para la Bolsa de Nueva York? La presentación, si están hablando eh, declarar las rentas que se generan a través de la Bolsa de Nueva York, eso se hace en el vencimiento que se declara en los meses de marzo, abril o junio, como les comentaba hace un momento, porque ha habido un cambio de los cronogramas de vencimiento de acuerdo a los niveles de ingreso. Entonces, esa es una información que se lo voy a pasar a través de Marco Antonio porque esa es una norma que salía hace unos días nomás, ¿no? Creo que ha sido la semana pasada o esta semana. Según ley, si vendes tus acciones en ganancias, se debe declarar. Pero si el dinero está en tu broker sin retirar, aún en una cuenta bancaria, ¿cómo se entera la zona? ¿Me puedes explicar a más detalle? Bueno, lo que pasa es que les comentaba que la declaración se hace de acuerdo al principio del percibido. El principio del percibido, y eso, por ejemplo, si el broker americano tiene la información, ¿no? de los ingresos que ha generado, me imagino que en algún momento, como actúa como agente retenedor, eso lo va a informar a la IAS. Y la SUNAT podría enterarse cuando active el convenio de intercambio de información. Esa sería mi respuesta, digamos, técnica, digamos. Ahora, si lo activa o no, ese es un tema ya de la SUNAT. Entonces, ese es un riesgo que cada uno asume. O sea, yo por lo general siempre aconsejo que se declare como debe ser, de acuerdo a las normas legales, ¿no? ¿Se necesita contador o uno mismo puede hacer la declaración de este tipo? Mm, yo diría, bueno, eso depende, digamos, de los conocimientos que uno tiene, digamos, de cómo se declaran este tipo de renta, ¿no? Por lo general, yo he tenido tres o cuatro, digamos, inversionistas, ¿no? Que siempre me piden que les ayude. Básicamente son inversionistas que declaran rentas de fuentes extranjeras, ¿no? Ahí es donde más eh, les he ayudado, ¿no? Entonces, porque ahí hay que declarar acción por acción, hay que identificar bien las ganancias y las pérdidas y determinar realmente cuál es el resultado final. Las ganancias de fuente extranjera no estarían exoneradas por el mismo dispositivo, no. O sea, yo les he comentado, por eso que he hecho la presentación en orden,
una cosa que tú hagas a través de un mecanismo de, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Lima, y otro que lo hagas tú directamente, ¿no? Muchos inversionistas lo que hacen es, van directamente a TD Ameritrade, generan una cuenta, transfieren su dinero a TD Ameritrade y hacen las inversiones a través del broker. Eso no está exonerado y no va a estar exonerado porque, por la forma que tú estás haciendo. Pero si tú vas a Renta 4 y cumples con los requisitos que dice la ley para exonerarse, ahí es posible que puedas exonerar una inversión, sí es posible. Pero sabemos de que las operaciones hechas a través de la bolsa no son tan nítidas, o sea, no existe mucho volumen que las realizas directamente a través de la bolsa de Nueva York, o sea, a través de un broker americano. O sea, el dispositivo no, tiene ahí diferencias. ¿Cómo se hace si invertí a través de eToro en Bolsa de Nueva York, pero aún no veo ganancias y no pienso vender en muchos años? Bueno, si tú, en principio la ganancia se genera cuando tú enajenas un valor. A veces yo invierto en un valor, no sé, por ejemplo, hay personas que, yo sé que hay inversionistas que no asumen muchos riesgos y invierten en un valor o invierten en varios valores, pero esos valores están sin enajenar, porque lo que gatilla la ganancia o la pérdida es la enajenación, es la orden que uno da al momento de decirle al broker, quiero vender, vendo y en ese momento se ve si existe pérdida o ganancia. Pero si simplemente ese valor está sin venderse, están que generan, ¿no? De acuerdo a su flujo, ¿no? De subidas y bajadas, lo único que está generando son una plusvalía, y la plusvalía no está grabada con impuesto a la renta. Después acá dice, si uno es peruano y usa una SAP peruana para compra-venta de acciones, hay que llenar y presentar no se llena el formulario W8BEN, porque para no pagar impuestos en USA, para no residentes, ¿a quién presentaría este formato? Generalmente el formato W8BEN te lo piden las empresas americanas. Bancos, por ejemplo, cuando uno abre una cuenta bancaria acá en Estados Unidos, te piden ese formulario porque también igual existe ahí unas inafectaciones, por ejemplo, en los pagos de intereses, no están grabados acá en Estados Unidos. Claro que son pequeñitos, pero igual no están grabados. Y TD también te pide. O sea, ¿por qué? Porque es algo que pide la IRS, ¿ya? Entonces, si tu SAP peruano, si Renta 4 no te ha pedido ese B8, es porque no está obligado a informar. Si te lo pide es porque sí. Eso ya lo tendrías que coordinar con la SAP. Solo la IRS intercambia información si solicitas una o hay que aclarar a IRS algo. No, si tú inviertes a través de TD Ameritrade, TD actúa como agente retenedor. No, básicamente retiene, hasta donde he visto, en dividendos. Cuando paga dividendos y hace retención. Y al momento de que te genera tus ganancias, te va a poner en los reportes qué cosas son operaciones que hacen enajenados y qué cosas son ingresos por dividendos percibidos, ¿no? Pero ahí tú no tienes que declarar nada a la IRS. O sea, tú todo lo que tienes que hacer es a través del broker. Mm, mm. Si una empresa invierte en criptomonedas, ahí tendría que declarar una. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando les mostré la presentación, indiqué de que las criptomonedas están definidas como bienes muebles, ¿no? Y si un bien mueble entra bajo propiedad en una empresa, al momento de la venta, lo que hace simplemente es, esa ganancia se integra a las rentas que genera, por otro lado, esa misma empresa. Esas son rentas ya de tercera categoría. El tratamiento es totalmente distinta y las tesis que he revisado también sobre ese tema llegan a esa conclusión. O sea, si tú metes
una criptomoneda en una empresa, ahí sí no le, digamos, no podría, digamos, por llamarlo así, aplicar la interpretación que hago de inafectación. Dice, la presentación sí, entiendo de que Marco Antonio sí la graba y la va a compartir. Por lo general, acá hay otra consulta. Por lo general, si no pago mis impuestos de renta de fuente extranjera durante 2 años, ¿se puede regularizar en el tercer año? Lo que pasa es que las rentas se declaran en el ejercicio que se debieron haber declarado. Es decir, tus ganancias que, por ejemplo, uno genera en el 2023, se declaran en el 2023. Yo no puedo, y eso sí les digo, les voy anticipando. Yo no puedo agarrar si tengo ganancias, vamos a hablar de 2021, 2021, 2022, 2023. Si tengo ganancias 2021 y 2022, yo no lo puedo agarrar y jalarlo el 2023. Eso no se hace. No funciona de esa forma legalmente. Se tiene que, en todo caso, si no hiciste 2021, tienes que, si presentaste declaraciones por otras rentas de persona natural, tienes que rectificar esa declaración 2021. Igual sucede en 2022 y 2023. Yo no puedo juntar eso no se puede. En Renta 4 hay un producto que se llama Renta 4 Cash. Este producto permite obtener rentabilidad en mi cuenta sin perder liquidez a través de depósitos bancarios a un día. Y eso me genera interés diario. Se tiene que declarar a la SUNAT, depósito bancario. Si son intereses que están en una cuenta bancaria, esos son ingresos inafectos. En todo caso, si estamos hablando de ingresos inafectos, solamente se declaran en la sección informativa, porque si uno revisa la declaración, hay una sección informativa y una sección determinativa. Generalmente la sección informativa solamente busca recabar información. En cambio, la sección determinativa lo que busca es ver los ingresos que están grabados, en pocas palabras. ¿Ya? ¿Cómo es el caso de la enajenación de operaciones de divisas a través de un broker extranjero? Lo que pasa es que en divisas ya estamos hablando de moneda, y en caso de monedas, no, me imagino que estamos hablando de estas operaciones Forex, si no me equivoco, ¿no? Ahí el tratamiento que se está haciendo es considerarlo como una ganancia de capital, hacer un valor mobiliario. Una inversión tipo overnight también paga impuesto. Si genera una ganancia de capital, sí tiene que pagar impuesto. Si yo genero rentabilidad en Renta 4, tengo que declarar algo. Por lo general, como les comentaba al comienzo, todas las ganancias que están, digamos, se generan al 100% a través de, bueno, en este caso Renta Cuarta, que es una sociedad agente de valores que está supervisada ¿no? La Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no? Generalmente ahí no va a haber declaración para hacer, porque Renta 4 a través de Cavalli o te van a retener o te van a, digamos, dependiendo del tipo de valor, ¿no? Si cumple con los requisitos para ser exonerados, no va a estar grabado, entonces no vas a tener un saldo a favor del fisco, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de enajenar acciones en la bolsa de valores el 31 de diciembre, ¿no? Claro, y el 2 de enero del año siguiente? La diferencia es que las que tú enajenes el 31 de diciembre van a ser declarados al cierre de ese ejercicio. Si tú vas a, por ejemplo, enajenar el 31 de diciembre del 2023 acciones, ¿no? Esas las vas a tener que declarar el 2023, y las que enajenes a partir del 2 de enero
¿no? Porque me imagino que el 1 de enero no funciona en ninguna bolsa, van a ser declarados al año siguiente, el 2024. Esa es la diferencia. ¿Qué más? Tengo dos preguntas más. Si estoy invirtiendo en bolsa fuera del país, respecto a qué se declara al balance o a la equidad, porque puede haber generado ganancias, pero está invertido el dinero y antes de cerrar el año el balance dice ganancias o equidad. Ya, lo que sucede es que si tú tienes inversiones fuera del país en la bolsa, pero esas inversiones aún no has hecho venta, ¿no? Porque una cosa es que hagas una venta. Tú puedes hacer una venta hoy día y te va a generar una ganancia, esa ganancia la tienes que declarar, la ganancia. Mañana ese dinero haces una compra y después no lo mueves ese dinero hasta el año siguiente. Entonces, esa operación y el 31 de diciembre tú ves que tienes una posición, digamos, positiva, ¿no? De esa acción. Esa posición positiva es lo que yo le llamo plusvalía. Esa plusvalía no se graba, no se declara. Sigue todavía su camino porque al momento que tú tomes una decisión de vender, vas a ver si vas a obtener ganancia o pérdida. En ese momento es que recién se toma la decisión de declarar o no, porque si sale pérdida, se tiene que declarar la pérdida, pero no te va a generar impuesto a la renta. Entonces, esa es la diferencia. Pero si tú esa acción está que sube y baja, eres un inversionista, digamos, a largo plazo, ¿no? Que no quieres vender el valor, entonces no tienes por qué reconocer una renta. Mm, la última pregunta, porque ya creo que ya no hay más. O sí hay. Ya, sí hay dos más. Dice, no le entendí bien, si invierto en la bolsa de Nueva York a través de un agente de bolsa de Perú, solo paga el porcentaje de ganancia, que es del 8 no, 5%. Sí, no, lo que pasa es que cuando tú inviertes a través de un broker, una SAP, ¿no? Una sociedad agente de bolsa inscrita en Perú, ¿no? Y a través de la Bolsa de Valores de Lima, compras una acción que está ubicada, que se negocia en la Bolsa de Nueva York, ese es considerada renta de segunda categoría y paga solamente el 5%, de 6,25 porque no tiene derecho a la deducción del 20%, ¿ya? En cambio, si tú inviertes a través de TD Ameritrade, que es un broker, pero que está supervisado por la SEC, ¿no? Americana, esa ganancia, y puede ser la misma acción, ¿no? Puedes invertir en Apple a través de Renta 4, tiene un tratamiento tributario totalmente distinto a esa misma acción que tú inviertas a través de TD Ameritrade, ¿no? Ahí sí se le aplica la tasa escalonada que le llaman. No, no es que se pagan dos tributos. Ojo, mi- las ganancias de capital que genera un no residente en Estados Unidos no están afectos al impuesto a la renta americano, por llamarlo así. No están afectos. Hay una normatividad que establece eso. Pero sí tienes que traer esa renta a Perú. En Perú solamente estarías grabando. Después otra consulta, la última que veo, ¿se puede regularizar impuestos no declarados de año anterior? Sí, se puede regularizar. Mientras no te es prescrito el tributo, ¿no? Por ejemplo, estamos 2023, 2019 creo que es el último año que se tendría que uno podía regularizar. 2018 ya, 18 me parece que ya va a prescribir. Del 2019 para arriba se puede regularizar, si es que se tiene, digamos, tributos antiguos. Ya creo que eso sería todas las consultas que tengo. Así que, no sé, Marco Antonio, yo creo que ya Sí, estamos acabando. Cerrando, menos por ahora.
Sí, muchísimas gracias, Rafael, por ilustrarnos con tu charla. Em, yo estoy seguro que muchas personas ya sacarán sus conclusiones para saber qué hacer y de manera correcta en lo que se refiere a la declaración y al pago de sus impuestos. Tanto si invierten a través del mercado local, a través de un mercado extranjero, y también pues pueden recibir tus servicios, porque ahí tienes pues en la pantalla tus datos, ¿no? Precisamente, rafael.varela.p@gmail.com y el número de Sí, celular que aparece abajo, 9813043367, ¿no? Entonces, sí, Rafael ha yo creo. sido alumno Ujú. de nuestro grupo, de nuestra comunidad, Instituto de la Moneda. Si mal no recuerdo, en el 2020 creo participaste en nuestras capacitaciones y es un gusto que te tengamos ahora como expositor también de un tema especializado en lo que se refiere a tributación. Algo querías comentar, me parece. No, sí, cualquier comunicación por ejemplo, el número de celular a través del WhatsApp, porque no estoy ahorita en Perú, entonces, Ah, perfecto, perfecto. sí. Muy bien. Ujú, Muchísimas gracias entonces, Rafael, por tu ujú. participación. Muy ilustrativa, muchas preguntas que teníamos en mente. Y a todos ustedes que han participado en este webinar que hemos realizado el día de hoy, y ya tendremos un nuevo webinar sobre cualquier otro tema relacionado a Bolsa de Valores. Perfecto, señores, muchísimas gracias. Que tengan Sí, buenas noches y ya nos encontramos en cualquier momento. listo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas profesor. gracias. Gracias, Gracias, muy estimado amable. Rafael. Gracias, gracias. Gracias, gracias.